Salmo 27, el versículo 3 y el 4, que son los, perdón, el versículo 13 y 14 del Salmo 27. Y quisiera internarme con esa escritura en lo que es el tema en esta tarde, y esperando en Dios que sea bendición respecto a lo que es la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Y quisiera que a través de estos versículos pudiéramos ver cómo Dios muestra su fidelidad y cómo Él nos promete de su fidelidad, ya que en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, en este momento que se ha venido todas estas tormentas, estas dificultades, esta situación, no solamente a nivel local, sino a nivel global, a nivel mundial, muchas personas empezamos de repente a preguntarnos por qué, como que si Dios se ha olvidado, como que si Dios no está en control, como que si Dios se ha olvidado de sus promesas. En ninguna manera así es. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Simplemente es que Él está cumpliendo la palabra que Él mismo, precisamente porque Él es fiel, la palabra que Él nos ha dejado es la palabra que está dando cumplimiento. Y lo único que el Señor nos promete a través de todos estos momentos difíciles es que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él prometió cuando allá en Mateo capítulo 28 dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén, gloria a Dios. Y esa es la promesa que tenemos en el Señor. Y me gustaría pues internarnos ahí una vez más lo que es el Salmo 27, versículo 13 y 14, y lo voy a leer en el nombre precioso de Jesús, gloria a Dios. Y después en la siguiente escritura mi hermano Andrés estará ayudándome con las demás escrituras. Amén, gloria a Dios. Entonces Salmo 27, versículo 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y sí, espera al Señor, gloria a Dios. Bueno, aquí vemos esta expresión que está dando David. Y me quería compartir un poquito de lo que es, creo que todos lo hemos leído, creo que hemos escuchado mucho acerca de lo que es la vida de David, los sufrimientos que pasó David. David fue un hombre uno de los hombres que usted puede leer en la historia de la vida de David, o en el libro de Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, puede ver usted, leer mucho de lo que fue la vida de David. Y David fue un hombre que pasó mucho sufrimiento. Él fue perseguido por muchos enemigos, él fue perseguido por ejércitos, él fue perseguido aún por Saúl, el primer rey de Israel. Él tuvo que enfrentar a gigantes, él fue traicionado muchas veces, inclusive aún entre sus hermanos había un desprecio hacia la vida de David. Sin embargo, David, desde el tiempo que él recibe aquella promesa, cuando en Primera de Samuel vemos que Samuel llega y mandado por Dios a aquel lugar de Belén, a donde vivía el papá de David, gloria a Dios, que se llamaba Isaí. Dice que aun cuando fue Samuel enviado por Dios a ese lugar, el papá de David no quería presentarlo, porque David era el que cuidaba las ovejas. David era el pequeñito de la casa y lo pusieron a cuidar. Era el pastor del rebaño de las pocas ovejas que tenía Isaí. Sin embargo, cuando llega Samuel, Isaí empezó a presentar los hijos mayores que él tenía, y entre ellos habían hombres que estaban enlistados en lo que era el ejército de Saúl. Y de repente el Señor le habla a Samuel que ninguno de estos hijos de Isaí que había presentado delante de Samuel, ninguno de ellos había él elegido para ser el rey sobre Israel. Y entonces le pregunta a Isaí, le dice: ¿estos son todos tus hijos? Dice: no, aún falta el menor, el que guarda las ovejas. Dice: bueno, no nos sentaremos a la mesa hasta que no haya venido él, le dice a Samuel. Y esperaron hasta que llegó David. Y dice que al nomás verlo, dice que el Señor le dijo: este es, úngelo. Y es cuando David es ungido y es prometido que él va a ser el próximo rey sobre Israel. Y no solamente eso, la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la vida de David vemos diferentes etapas en la vida de él. Él no fue una persona perfecta. David no fue una persona perfecta. Aunque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David cometió errores en su vida. Y hay unos errores que fueron bien, se puede decir, de consecuencias un poquito fuertes. Sin embargo, el Dios que lo llamó a él era un Dios fiel. Es un Dios fiel. Y por esa fidelidad de ese Dios maravilloso,
es que David llegó a declarar estas palabras que estamos escuchando en el Salmo 27, gloria a Dios. Porque dice él: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Dice él, en este momento él estaba, porque usted ve el encabezado de este salmo, él estaba siendo perseguido, él estaba pasando una situación adversa. Él estaba siendo rodeado por un ejército. Sin embargo, él declara estas palabras de fe. Y él dice esta palabra en este verso 13: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor. Una de las cosas que nos presenta de la vida de David es que era un hombre que tenía una fe y una confianza en su Dios. Tenía una fe y una confianza en aquel que lo había escogido, de que se podría encontrar, como en otro salmo dice, que él estaba en el hoyo cenagoso, en el pozo de la desesperación, pero dice que él clamó al Señor y él le oyó, le hizo sacar de ese pozo de la desesperación. David encontró en ocasiones huyendo en desiertos. Él se encontró en ocasiones huyendo a montañas, huyendo de Saúl, huyendo de sus enemigos. Sin embargo, aleluya, David empezó a experimentar la fidelidad de Dios, no solamente cuando estaba él decirlo así, en Jerusalén, sino cuando él estaba en los montes, cuando él estaba allá en los valles, cuando él estaba en las cuevas. Ahí él miraba la fidelidad de su Dios, aleluya. Y esto es muy importante para nosotros, mis amados hermanos, porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, cuando empezamos a ver el caos o la situación que se ve, como que pareciera como que Dios no estuviera en control, como que el que está en control de esto son los gobiernos. No, el que está en control de todo esto es Dios. Él está sentado en su santo trono. Él es el Dios, Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro creador y todo está bajo el dominio y la autoridad de nuestro Dios, aleluya. Y el hombre no tiene el control, sino es Dios el que está en control de todas las cosas. Y David sabía que el que estaba en control de todas las cosas es Dios, su Dios, el Dios de David. Ese Dios de David lo sacó a David de esos pozos de desesperación, de esos momentos de desesperación. No solamente lo libró de muchas angustias, de muchas aflicciones, o también lo libró de la muerte muchas veces, de la muerte literal, de la muerte física, y también lo perdonó muchas veces. Por la fidelidad de Dios hacia David, muchas veces Dios perdonó a David. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso que debemos de tener nosotros, esa confianza que tenemos en un Dios que es fiel. Él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él creía con todo su corazón que él miraría la bondad, la fidelidad, el amor, la misericordia, la gracia, el favor de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, en este globo terráqueo, mientras él caminara en esta tierra, él creía que iba a ver la bondad de su Dios, que la bondad de Dios iba a estar con él, como lo dice en el otro salmo, en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Para declarar esas palabras, para declarar esas promesas, él tenía que creer de lo más profundo de su corazón que ese Dios que lo había escogido era el único verdadero Dios, y que ese Dios es fiel en lo que él ha prometido, aleluya. Es fiel en lo que él ha dicho. Bendito sea el Señor. Y por eso, hermanos, en este tiempo eso es lo que necesitamos. Tenemos que recordarnos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que creó el universo. Nuestro Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Nuestro Dios es aquel que por medio de Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó y destruyó a la muerte. Nuestro Dios es el que tiene a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Nuestro Dios es el que creó los cielos, la tierra, las estrellas,
y toda la galaxia, y todo está bajo la autoridad y el dominio del que está sentado en el trono. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor y ese es nuestro Salvador. El control de las cosas no la tiene ni el enemigo, no las tiene ni nadie, las tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su nombre es Jesús. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, ahora hay una cosa que sí muy importante, es tenerle temor reverente a ese Dios. Porque al saber que Él es Dios, entonces lo único que debemos temer es apartarnos de nuestro Dios, es alejarnos de nuestro Dios, que ese es el error más grande que puede cometer el hombre, alejarse de su Dios, de su Señor. Porque nuestro Dios, Él ha dado promesas maravillosas para nosotros. Así como Dios fue fiel con David, así como Dios guardó a David hasta el último día que David estuvo en esta tierra, a los 70 años que él partió con el Señor, Dios fue fiel para con David. Si usted lee el Salmo 70, ahí habla de la fidelidad de Dios hacia David, cuando él está declarando este salmo, cuando él ya tenía 70 años. Oh, qué precioso es, mi hermano, mi hermana, usted que ya tiene años caminando en el evangelio, usted que ya tiene años caminando, creyéndole a ese Dios maravilloso, que ha pasado 2 años, ha pasado 3 años, ha pasado 4 años, ha pasado 5 años, ha pasado 6 años, ha pasado 7 años. Le podrá fallar todo mundo, pero su Dios nunca le ha fallado a usted. Mi Jesús nunca nos ha fallado a nosotros. Mi Jesús nunca le ha fallado a su iglesia. Mi Jesús ha estado con su iglesia, y mi Jesús vendrá por su iglesia, y mi Señor Jesús un día nos tendrá en la gloria con Él para honra y alabanza de su santo nombre. Aleluya. Pero necesitamos creerle a Dios como David le creía a Dios, que iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Voy a ir a otra escritura, y es en Deuteronomio capítulo 7 del versículo 9 al 10. Amén. Mi hermano Andrés nos va a acompañar a leer esa escritura. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 10. Gloria a Dios. Perdón, sí. Bueno, si no, lo voy a leer. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, y que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona a los que le aborrecen, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Aquí el Señor en este pasaje le está dando una promesa a su pueblo Israel, y le está diciendo a través de Moisés, le dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Tu Dios es fiel, Israel. Tu Dios nunca te va a fallar, Israel. Tu Dios estará contigo como ha estado contigo en el desierto. Tu Dios abrirá agua en el desierto. Tu Dios derribará muros de tus enemigos. Tu Dios te abrió el mar rojo. Tu Dios mandó las 10 plagas al rey de Egipto para sacarte con brazo fuerte y poderoso. Tu Dios abrió ese grande mar rojo para que caminaras como por un camino. Tu Dios convirtió las aguas de Mará, que eran aguas amargas, en agua dulce. Tu Dios te mandó codornices y te mandó maná del cielo. Tu Dios, aleluya, sacó agua de la roca para sostenerte en medio del desierto. Ni tu vestidura ni tu pie se ha hinchado, perdón, ni tu vestidura se ha gastado, ni tu pie se ha hinchado, porque el Señor así sostuvo a su pueblo Israel. Tu Dios es fiel, y así como el Señor sostuvo a Israel, así el Señor Jesús está sosteniendo a su iglesia. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis, aún en medio de todo lo que podamos ver, nuestro Dios sigue siendo fiel, porque nuestro Dios es fiel, aleluya. Y Él guarda el pacto y la misericordia de todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora entiendo por qué dice Romanos capítulo 8 versículo 26 que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito que son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque aquí hay una promesa que concuerda con eso, porque nuestro Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Dice hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Voy a ir a la próxima escritura y es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios, dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí ya no solamente le está hablando al pueblo de Israel, ahora aquí le está hablando a la iglesia por medio del apóstol Pablo, y le está diciendo: fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios que Él nos llamó a tener una comunión con su Hijo, con el Señor Jesucristo, aleluya, nuestro Señor. Y lo que le está diciendo Dios a través del apóstol a la iglesia es que el que te llamó es fiel, iglesia del Señor Jesús. El que te llamó, como te llames, Juan, Pablo, o el cual sea tu nombre, si has venido a creer en Jesús, si has creído en el Dios vivo, Él es fiel quien te ha llamado. No es infiel el que te llamó. No te va a abandonar en el desierto el que te llamó. No te va a dejar en medio de la hambre el que te llamó. No te va a dejar en medio de la prueba el que te llamó, sino que el que te llamó es fiel. Es fiel. Y eso está precioso, mis amados hermanos. Eso está precioso, mi amada iglesia de Dios. Nuestro Señor está en control aún en medio de este momento, porque Él lo dijo allá en Juan capítulo 14, hablando de cuando le está profetizando a los discípulos de que iban a ser perseguidos, que iban a ser aborrecidos de todos, que iban a pasar persecución, pero le dice: no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí, pues dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy quiero que también vosotros estéis. Gloria a Dios. Y quiero que quede eso: fiel es nuestro Dios quien nos llamó, hermanos. Vamos a ir a otra escritura para ir avanzando. En 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gloria a Dios. Mire qué promesa más preciosa que es la que necesitamos agarrarnos precisamente en estos tiempos que usted y yo estamos pasando, porque todo el globo terráqueo está pasando una prueba, mis hermanos. Pero también la iglesia está pasando esa prueba. Estamos viendo nosotros la situación que se está dando. Pero aquí hay una promesa para nosotros, la iglesia. Hay una promesa de parte de nuestro Dios. Y dice una vez más: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, el Señor permite que venga la prueba, que venga la tentación, que venga esa situación, permite, aleluya, lo permite, porque vemos que nada sucede si, como dice la Escritura, no cae a un pajarillo en tierra si no es por vuestro Padre. Entonces Dios lo permite, pero también al permitirlo, Él también nos da una promesa, que Él no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir, y que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para poder soportar. ¿Y cuál es esa salida? ¿Y cuál es esa fortaleza? Pues la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, dice la palabra: y enviaré al Consolador, el cual estará en vosotros. Aleluya. Y Él dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, y que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor nos empuja a través de su Espíritu. El Señor nos levanta a través de su Espíritu. El Señor nos fortalece a través de su Espíritu. Ciertamente no lo podemos mirar al Señor, pero somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, y la promesa que dijo el Señor Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua viva. Esos ríos de agua viva no están fuera de nosotros, mis hermanos. Esos ríos de agua viva están dentro de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Aleluya. No solamente nos dice la palabra de Dios que nos ha dado el don de la fe. Él es el que a través del Espíritu, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. La paz es un fruto del Espíritu Santo. La benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Aleluya. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Señor mismo, aleluya, nos ayuda a pasar esa prueba. El Señor nos ayuda a pasar ese momento de crisis, porque el Señor Jesús está allí con nosotros por medio de su Espíritu, aleluya. Y Él nos da la salida. ¿Cómo nos da la salida? El Espíritu de Dios provoca en nosotros a buscar a Dios. Él provoca en nosotros a leer la palabra. Él provoca en nosotros a pedirle a Él misericordia. Y es así como el Señor viene y nos fortalece. Y es así como el Señor, aleluya, está con nosotros en medio de esa situación. Y Él nos da la fortaleza para poder soportar. Y nos da la salida para salir victoriosos. Como dice ahí en Romanos. Y antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, mi hermano, que el Señor aquí nos da una promesa, que Él es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos, más de lo que nosotros podemos resistir, y que juntamente con la tentación nos dará la salida. Es una promesa para nosotros. Así que usted tiene la salida de esa situación. Nosotros, la iglesia, tenemos la salida, y esa salida es la puerta que se llama Cristo Jesús, la fe en el Dios vivo, en el Dios fiel. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ir a otra escritura, gloria a Dios, para ir avanzando. Es en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mira esta promesa para nosotros, la iglesia. Mira esta promesa maravillosa. Pongámosle atención. Le está diciendo el Señor a través de Pablo: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí o no. O sea, no cambia. De repente va a ser sí y de repente va a ser no. No, dice el apóstol, no es así. Como que diga Dios: ahorita te amo y mañana no te amo. Ahorita te ayudo y mañana no te ayudo. Ahorita te doy promesa, mañana no te la quito. No. Dios no es así. Jesús no es así. Mira lo que dice. Dice: nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Jesús no es sí y no. El sí de Dios es algo firme, y el no de Dios es algo firme. Dios no anda cambiando como el hombre. Dios es fiel en lo que Él dice. Por eso es que es importante entender, cuando Dios da una palabra, Dios no anda jugando con lo que Él está hablando. Dios no anda jugando con lo que Él está diciendo. Su palabra es sí y es amén. Su palabra si es no, es un no de Dios. Él es fiel en lo que Él está diciendo. Él no va a cambiar porque el hombre quiere que Él cambie. Él no se mueve por sentimientos. Él es fiel. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos eso entenderlo. Dice una vez más, porque dice, no ha sido sí y no, dice, mas ha sido sí en Él, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí ya nos habla más claramente de qué está hablando. Las promesas de Dios en Jesús son sí y amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa de Dios nadie la va a quebrantar. La promesa de Dios es inquebrantable. El sí de Dios es algo que nadie puede quebrantar, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El sí de Dios, la promesa de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Quiere decir que se van a cumplir. Quiere decir que Dios va a hacer lo que Él prometió. Quiere decir que la promesa de Dios para la iglesia en Cristo Jesús son sí y amén.
en el Señor, aleluya. Entonces, si las promesas de Dios son sí, amén, en el Señor Jesús, entonces puedo estar confiado en las promesas que nuestro Dios nos ha dado y que en Cristo Jesús viene a tomar una afirmación y vienen a tomar un cumplimiento, que al creer en Jesús, las promesas de Dios son sí y amén en el Señor Jesús. Esa es la promesa que tiene la iglesia. La iglesia tiene promesas de Dios. Y una de las promesas de nuestro Dios es que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, porque Dios es fiel. Estamos comprendiendo. Vamos a ir a otra escritura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí hay una promesa maravillosa, y aquí está hablando de la obra de Dios, de la obra de nuestro Dios hacia nosotros, la iglesia. Nosotros llevamos un proceso, y este proceso se llama el proceso de la santificación. Acuérdense que el Señor ha dicho que sangre y carne no entrarán en el reino de los cielos y que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios. Entonces el Señor ha prometido algo para nosotros, y es santificarnos en alma, cuerpo y espíritu. Esa es una promesa de nuestro Dios. Esa es una promesa del que hace la obra. El Señor es el que santifica a su iglesia. El Señor es el que santifica el alma y es el que santifica el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo es el que el Señor nos hace? La palabra de Dios dice, tu palabra es verdad. Santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que usa Dios para santificarnos. También su espíritu, que es el también que nos santifica. Entonces Él ha prometido una obra, y esa obra es fiel, porque fiel es Dios para cumplir esa obra en nosotros. Por eso dice en otra escritura, porque dice, persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que Dios comenzó en su iglesia. Hay una obra que la comenzó Dios, no el hombre. No la comenzó ninguna religión, no la comenzó ninguna organización, no la comenzó ningún ser humano. Por eso dice allá en Juan que los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Es una obra divina de Dios. Por eso dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la obra que Dios comenzó en aquel que Él ha agarrado, llamado, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar, Él la va a santificar. Y una de las maneras que todo esto sucede, hermanos, créanme, hermanos, que aún todas estas pruebas y situaciones es un proceso que Dios está usando para santificar a su iglesia, para santificarnos, porque Cristo quiere venirnos a encontrar de una manera agradable a sus ojos. Cuando dice en otra escritura, en el libro de Isaías, dice, y en horno de aflicción te santifiqué, y en horno de aflicción te purifiqué. Hablando del pueblo de Israel, muchas veces Dios permite las aflicciones, porque en ese proceso de aflicción Dios está haciendo una obra y Él nos está santificando. Pero en medio de esa aflicción también viene la fidelidad de Dios, porque Él está haciendo una obra, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Así como el alfarero trabaja en aquella vasija de barro, así Cristo está trabajando en su iglesia. Gloria a Dios. Vamos a ir a otra escritura. Quiero que comprendamos que aún en la aflicción es una obra que Dios está haciendo de santificación. ¿Para qué? Porque el Señor viene por una iglesia, como dice, sin mancha y sin arruga. Créanme, hermanos, que a través de todo este proceso muchas personas se han vuelto a Dios. Muchas personas que no estaban caminando bien con Dios han vuelto a Dios. Muchas personas que han estado en el hospital, ahí se han arrepentido y le han dado su vida al Señor. Y no estoy hablando de personas inconversas, estoy hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, pero estaban con un pie adentro y con un pie afuera. Personas que de repente no se habían afirmado con el Señor, pero ahora al verse en aflicción y en verse en esta situación, han tomado la decisión de buscar a Dios y afirmar su vida con el Señor. Esa es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No podemos negarse a sí mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermosa promesa. Todas estas promesas, si usted las está viendo, son en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles están recalcando la fidelidad de nuestro Dios, que nuestro Dios es fiel. Porque el apóstol Pablo y como los demás hermanos están recalcando la fidelidad de Dios. Recordemos que la iglesia en el principio pasó una persecución muy fuerte. Recuerde, ellos fueron perseguidos. Dice la palabra que aún Pablo, antes de conocer al Señor, dice la palabra de Dios que él venía y arrastraba a mujeres y a hombres y los llevaba a la cárcel, los torturaba a manera que blasfemaran. ¿Por qué? Porque era una persecución terrible, era una amenaza terrible contra la iglesia, pero Dios le dio promesas a la iglesia, y eso es lo que el apóstol está recordando a la iglesia, que tienen un Dios fiel, un Dios que está con ellos, un Dios que no va a dejar a sus santos, a sus redimidos, a lo que Él compró con su sangre. Y vuelvo a leer, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está hablando que si aún te tocara morir en Cristo Jesús, por la situación que se te dé en la vida, pero si mueres en Cristo Jesús, si mueres con Cristo Jesús en tu corazón, hablando de una muerte física, dice: también viviremos con Él. Aquí está hablando de la vida eterna, aquí está hablando de la resurrección, aquí está hablando de la vida ya en Cristo, pero en la eternidad, aleluya, estando con Dios para siempre, con el Señor. Entonces dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué precioso. Y si le negáramos, también Él nos negará. Y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si le negáramos, Él también nos negará. Esto sí está muy crítico, hermanos. El peor error que podemos hacer, no podemos prometer y no caer en el error que cometió Pedro. Sabemos eso, porque nosotros somos hombres y no podemos prometer, pero sí le podemos pedir a nuestro Dios que nos ayude a retener nuestra fe, que nos ayude en esos momentos difíciles a través de su fidelidad. ¿Por qué? Porque el peor error que puede ser un hombre es negar la fe, es apostatar de la fe, es después de haber un tiempo caminado con Jesús, después de decir que ya no cree en Jesús. Ese es el peor error que puede cometer una persona, que después de haber seguido el camino del Señor, después ya no crea en el Señor. Y eso es lo que está hablando el Señor. Mucho peligro con eso, mis amados hermanos. Así que hay que pedirle misericordia a nuestro Dios, y hay que mantener la fe, hay que seguir creyendo en nuestro Dios, y hay que seguir caminando con el Señor. Pero dice: si nosotros fuéramos infieles, aquí no está hablando de negar. Negar es una cosa y ser infiel es otra, ¿verdad? Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es como dice allá en 1 Corintios también, dice que porque algunos fueron incrédulos, dice, solo por eso habrán hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Nadie puede ser nula la fidelidad de Dios. Si alguien deja de creer en Jesús, si alguien deja de caminar con Jesús, si alguien deja de seguir a Jesús, es problema de la persona. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sigue estando en su majestad. Dios sigue siendo Dios por todos los siglos y por todas las edades. Que el hombre crea es problema del hombre, y si el hombre no cree es problema del hombre, pero eso no quiere decir que eso cambia quien Dios es. Dios es fiel y Él permanece fiel, y Él no puede negarse a sí mismo, porque ese es un carácter de Dios. Aleluya. Así que es importante entender esta verdad, que tenemos que caminar, aleluya, creyéndole a nuestro Dios, que eso
debe quedarse rasgado en nuestro corazón: mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Nuestro Señor Jesucristo es fiel. Vamos a ir a otra escritura, amén. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18, el hermano lo leyó, gloria a Dios, y es donde quisiera, esto lo quiero leer porque esto respecto a que muchas veces, que Dios reprenda al enemigo, que somos faltos ante Dios, hermanos. De repente cometemos errores, nos equivocamos y nosotros pensamos que ya por eso el Señor dejó de amarnos, que el Señor ya no lo va a aceptar, que el Señor nos va a dar la espalda. Es un error que a veces hemos ignorado las escrituras. Aquí Dios me está dando una escritura, una promesa donde el Señor me está dando la oportunidad de siempre venir a Él, porque Él es el sumo sacerdote fiel. Él es el que dio su sangre en la cruz del Calvario por mí. Él es el que traspasó los cielos y Él es el que se presentó ante Dios, dice la palabra, aleluya, por todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de la fe en el Cordero de Dios, como dice en otra escritura, dice: si alguno ha pecado para con el Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué preciosa promesa. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Entonces en Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Wow. Tenía que ser semejante a sus hermanos. Jesús en su humanidad fue semejante a nosotros, sus hermanos. Pero no solamente se quedó en esa condición, vino a ser sumo sacerdote. Él vino y dice la palabra que cuando Jesús inspiró allá en la cruz del Calvario, dijo: Padre, recibe mi espíritu. Y dice que en ese momento dice que se rasgó el velo del templo, se rasgó, y esa era la promesa, que era el sumo sacerdote que estaba entrando hasta el lugar santísimo para perdonar los pecados de cada uno, para expiación de los pecados de cada uno de nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús se presentó como sumo sacerdote porque Él de alguna manera tomó el lugar de nosotros y fue semejante a nosotros en su humanidad, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, mi Señor Jesús es el sumo sacerdote fiel y misericordioso. Él tiene misericordia de mí, porque al recibir a Jesús, dice la otra escritura, que Él nos adoptó hijos suyos, y que ahora nos ha dado el espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre, dentro de nosotros, el espíritu de su Hijo Jesús. Aleluya. Esa es promesa de nuestro Dios. Qué precioso nuestro Señor. Entonces, esto quiero que lo tengamos, hermanos, porque tenemos un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Nuestro Dios, hermano, lo único que espera es que vengamos arrepentidos a Él, que reconozcamos cuando le hemos fallado, pero Él no está aquí para desecharnos. Él está aquí para levantarnos, porque a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos amó. De tal manera nos amó que se dio a sí mismo por nosotros. Si Cristo, hermano, nos amó de esa manera, ¿usted cree que viniendo a Él con un corazón arrepentido, Él te va a echar a un lado? No, porque Él es fiel, sumo sacerdote y misericordioso. Tenemos un sumo sacerdote y su nombre es Jesús, y Él es fiel y misericordioso, y poderoso es también para poder socorrer a los que son tentados. Mi Jesús es poderoso para socorrernos en medio de la tentación. Así, mi amado hermano, hermana, tenemos un sumo sacerdote fiel y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Vamos a ir a otra escritura. Quiero ir avanzando, quiero ir avanzar, que nos quede bien claro esta palabra, porque en estos momentos de crisis, en estos momentos de adversidad, en estos momentos de todo esto, mucha gente se llega a llevar por lo que dice fulano, porque lo que dice mengano, por lo que dice la gente. No, tenemos que agarrarnos y conocer quién es nuestro Señor, y quién es nuestro Salvador, y quién es nuestro Dios, y quién es el que nos llamó, y quién es el que nos prometió que Él es fiel. Aleluya, gloria a Dios. Es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 8.
Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que está en Asia: gracia, paz a vosotros del que es y era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. La razón por que quería que el hermano leyera de estos versos del 1 hasta el 8 es porque quiero que miremos algo. Lo que el Señor está haciendo a través de estos primeros versículos, dándole esta revelación al apóstol Juan, es que Él se está presentando. Escuchen muy bien, Él se está presentando, o se está revelando, mejor dicho, se está revelando a la iglesia. Se está revelando a nosotros, sus hijos. Se está revelando a nosotros, y Él quiere que sepamos quién es Él, quién es Jesús, quién es el Señor, y en quién hemos creído. Porque acuérdese que aquí viene un mensaje para las 7 iglesias más adelante, y después viene el mensaje para todo lo que es lo que se va a cumplir hasta que se termine, ¿verdad? Pues sea el fin de todo aquí en esta tierra. Entonces, lo que quería recalcar aquí es que el Señor se está presentando, se está revelando quién es Él para su iglesia, para su pueblo, para sus santos. Recordemos que el apóstol Juan está recibiendo esto para nosotros, para su iglesia, para que conozcamos. Por eso el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación, para revelarse a nosotros. Y lo que me llama la atención es que Él dice varias cosas que declara el Señor de quién es Él, de quién es Jesús. Aleluya. Y Él dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Por eso le decía que Jesús es el que tiene el control de todas las cosas en esta tierra. No es el enemigo que Dios reprenda ni nadie, sino es Cristo el Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que tiene el poder y el dominio. Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él es el testigo fiel, aleluya. Entonces dice: el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que Él que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y en el 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Señor Jesús. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor. Iglesia del Señor Jesucristo, iglesia de camino de santidad, iglesia que me está escuchando, hermano que ha creído en Jesús, hermano que ha creído en el Evangelio. Usted no ha creído en un Dios de madera, un Dios de palo o un ídolo. Usted ha creído en el único Dios verdadero, en el que es el principio, el fin, el Alfa, el Omega, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y eso es lo que debemos de nosotros entender, que nuestro Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el testigo fiel. Aleluya. Él es el que venció en la cruz del Calvario, y Él es el que está sentado en su santo trono. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que quería ver en este pasaje, en estos versículos,
porque Jesús está revelando a nosotros para que sepamos quién es el Señor. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el Dios Todopoderoso, el que era, el que ha de venir, aleluya, y el que es el Alfa y el Omega, ese Dios fiel. Y eso es muy importante que nosotros recordemos, porque nosotros hablamos de Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para la iglesia? Entonces, si sabemos que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Jesús es el Alfa y el Omega, que Jesús es el principio y el fin, que Jesús es el que era, el que ha de venir, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el grande, aleluya. Entonces debemos de confiar en ese Dios y debemos de seguir esperando en ese Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno, gloria, me quedan 4 minutos y quisiera cerrar con el Salmo 55, 22. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. Mire lo que dice una vez más. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Y este punto lo quería ver porque está hablando de la fidelidad de Dios y lo está diciendo David. No para siempre dejará caído al justo. Hermano que me está escuchando, hermano que me está viendo, hermanita que me está viendo, hermanita que me está escuchando. No para siempre dejará caído al justo. ¿Qué significa eso? Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No para siempre dejará caído al justo. Quiere decir que el justo podrá caer. El justo podrá tener un momento difícil y sentirá como que ha caído. Pero el Señor es poderoso para volverlo a levantar. El Señor es poderoso para volverlo a restaurar. El Señor es poderoso para volverlo a poner en el camino. El Señor es fiel y verdadero para poderlo volver a restaurar y ponerlo, aleluya, con los príncipes de su pueblo. Porque no para siempre quedará caído el justo. Quiere decir que no se quedará postrado, no se quedará caído ahí como que no tiene un Dios fiel, como que no tiene un Dios que no hay esperanza. Tiene un Dios que es fiel y verdadero, un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Tiene al testigo fiel, tiene al Dios verdadero, al principio y el fin, al Alfa y el Omega. Y si usted le ha fallado al Señor, si usted siente las cargas, dice el Señor, echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. No nos va a sostener, hermanos, con respeto un presidente. No nos va a sostener con respeto, hermanos, una organización. No nos va a sostener con respeto, mis amados hermanos, fulano o el hermano o la hermana. ¿Sabe quién nos va a sostener? Es Jesús, el testigo fiel. Es Dios, el testigo fiel. Es Dios el único que tiene el poder para levantar al caído, que tiene el poder para levantar al justo, que tiene el poder para perdonar pecados. Es el único que puede hacer la obra para su pueblo y para su iglesia. Y por eso dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. El que te va a sostener es tu Dios, el que te va a sostener es tu Señor. Y también, si has caído, Él también no te dejará postrado ahí caído para siempre, porque también te va a levantar para honra y gloria de su nombre. Bueno, aquí me quiero quedar en esta ocasión, hermanos, y espero en Dios que haya sido de bendición esta palabra, que haya sido de fortaleza para nosotros, su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.